día de hoy vamos a hablar acerca de los sectores populares y el rol de estos dentro de la independencia del Perú, ¿no? ¿Quiénes vendrían a conformar parte de esos sectores populares? Vendrían a ser los afroperuanos, que vendrían a ser esclavos, ¿no? Los libertos, los indios, los mestizos y también las mujeres, ¿no? ¿Qué función tuvieron dentro del proceso emancipador? El día de hoy vamos a analizar un poco sobre el rol de estas personas, ¿no? Y vamos a empezar, bueno, los integrantes del grupo vendría a ser mi compañero César Ávila, Johnny Arias, Walter Cabero y mi persona, Cindy Hoyos. Entonces estaríamos compartiendo, ¿no?, acerca de la función de estos y cuán importante ha sido dentro de la independencia. Empezamos con César Ávila. Ok, eh, buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la importancia del pueblo en el proceso de independencia. Algunos lo llaman emancipación, pero en esta ocasión vamos a desarrollarlo como un proceso de independencia, un proceso para llegar a la eh, independencia política respecto a la metrópoli de España. Entonces quería comenzar primero con las tres interpretaciones que nos da Carlos Contreras. Primero está la eh, concedida, conseguida y concebida. Sé que parece un juego de términos, pero cada una tiene bajo en sí un significado diferente y valioso. Primero está aquello que teorizó el historiador Heraclio Bonilla en el año de los 70, en el cual él plantea una independencia concedida, en el cual eh, se logra la independencia debido a procesos externos y no tanto de internos, es decir, ejércitos extranjeros motivaron a que el Perú se independizara y no hubo una iniciativa de parte de los indígenas o quizás también de los criollos por lograr la independencia. Esa es la primera interpretación que se tiene. Luego está la conseguida. ¿Okay? La conseguida es lo contrario a la primera, en el cual que tuvo una conciencia en la sociedad peruana de poder emanciparse de la metrópoli española. Esta es la más antigua y esto es a la cual es debatida, es impartida en los colegios como me entiende la independencia como un proceso uniforme y no un proceso contradictorio como en verdad lo fue. Y esto es lo más promocionado quizás por el Estado, por un sentido patriota y todo ello. Esto es rebatido por Bonilla y comienza el debate. Pero luego llega otra interpretación, creo que es la más aceptable, es la concebida. En esta interpretación nos dice que si bien los factores externos motivaron a la independencia, también hubo factores internos, es decir, es como un equilibrio entre las dos interpretaciones anteriores. Nos dice que había iniciativa de los indígenas, había iniciativa también de los negros, había iniciativa de los libertos o de las montoneras, había iniciativa de distintos sectores de la sociedad del proceso de independizarse. Había como una conciencia. Quizás no era uniforme, pero sí ya se estaba gestando. Cabe aclarar que no toda la población indígena o toda población mestiza o negra estaba a favor de la independencia, no, era contradictorio, era dialéctico. Había indígenas, había mestizos que apoyaban la causa de emancipación y otros que no, querían quedarse con este sistema debido a que tenían ciertos intereses. Sea cual fuese eh, el interés particular de cada uno, lo cierto es que se logró la independencia debido a la unión de estos dos factores, internos y externos. Y ahora bien, eh, es importante aclarar quiénes fueron los personajes en este proceso de independencia. Están, por ejemplo, los montoneros y los guerrilleros, que eran, si bien no eran militares, eran ya un grupo de personas, incluso campesinos, que te portaban ciertas armas. No estaban organizados como un ejército formal, pero sí utilizaban estos instrumentos para poder luchar contra sus enemigos. Luego estaban los libertos, que eran negros liberados, los mestizos y los indígenas y las mujeres. Todos estas personas participaron en el proceso de liberarnos. Quisiera pasar a mi compañero Johnny a ver qué comenta al respecto.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bueno, continuando justamente con este pequeño conversatorio con respecto a lo que viene a ser el aporte propiamente dicho de la clase baja dentro de lo que corresponde a la independencia de Perú, ¿no? Bien como dijo mi compañero Ávila anteriormente, justamente la clase baja va a estar conformada mayormente por lo que son los guerrilleros y montoneros, puesto que Flores Galindo lo llamó a este grupo, no un grupo rebelde propiamente dicho, que se unió a las fuerzas armadas por parte de San Martín, que conjuntamente con ellos van a poder llegar y lograr posteriormente la independencia, ¿no? Pero recordemos algo muy importante o lo que se vivió en aquella época, ¿no? Por ejemplo, la clase baja, que estaba conformada, como bien dije, por guerrilleros y montoneros, estos pertenecían inclusive a campesinos, artesanos, que poco a poco se fueron revelando ante ante esa falta de oportunidad por parte que tuvieron los españoles contra ellos, ¿no? Porque en el sentido de la explotación y todo ello, entonces ellos sintieron como una sed de poder rebelarse ante ello, porque era demasiado el trato que le daban los españoles en este sentido, ¿no? Ahora, bien claro dijo mi compañero Ávila anteriormente, ¿no? Con respecto a los libertos, todos los esclavos en todo caso, ¿no? Un porcentaje que Alberto Flores Galindo lo declara, ¿no? Prácticamente lo dice, es que estos, prácticamente libertos o esclavos libertos que pertenecieron en aquella época fueron parte de la plebe. O sea, una plebe que tuvo un nivel socioeconómico totalmente bajo e inclusive algunos de estos que se encontraban inclusive en Lima eran descendientes africanos, eran afros, propiamente dicho, ¿no? Y estos de aquí también se van a unirse a lo que vienen a ser los guerrilleros montoneros. Pero sin embargo, también había un grupo en la cuales no pertenecían, ¿no? A lo que viene a ser en este sentido el, el aporte que le dan, ¿no? A los montoneros y guerrilleros. Son aquellos campesinos o aquella clase urbana que estaban asentados en las ciudades, haciendo de esta manera, ¿no? Que estos no participen de acuerdo a la política que se vivía en aquella época. Pero sí, en ese sentido, como bien estaba comentando, ¿no? Durante todo este pequeño conversatorio por mi parte, es que Flores Galindo aporta bastante y hace referencia a ello, ¿no? Que estos guerrilleros y estos montoneros mayormente van a ser por parte de lo que viene a ser la sociedad de la clase baja. Ahora, algunos de ellos esclavos que pertenecieron, que fueron inclusive traídos en este caso de Europa, y que fueron acá metidos una clase de castas. O sea, cuando se realizó una castidad totalmente y unos, en el sentido de que van a empezar a haber grupos sociales diferenciados al restos, entonces ellos también van a reunirse y van a, en este sentido, dar ese impulso, ¿no? Participar conjuntamente con ellos. Y también cabe rescatar también que en este caso había inclusive una rivalidad en la cual Waldemar Espinosa lo menciona también, ya en la cual él habla acerca de que había una rivalidad tanto entre las castas y los grupos dominados, en el sentido de que ellos buscaban una finalidad. O sea, los españoles, propiamente dicho, llegaban, por ejemplo, traían los esclavos, había una gran cantidad de castas, pero que estos, de alguna otra manera, buscaban que ellos busquen sus propios conflictos sociales. ¿Con qué finalidad? De que ellos puedan ser controlados y divididos socialmente e inclusive económicamente, ¿no? Y acá algo que sí, para poder ya dar paso a mi siguiente compañero, algo que sí se va a mencionar viene a ser el bandolerismo, en la cual también se mezcló conjuntamente con lo que viene a ser con los guerrilleros y montoneros, propiamente dicho, y en las cuales ellos lo que más que nada ocasionaron dentro de lo que viene a ser la sociedad, dentro del proceso de independencia, es que van a ser confundidos por ellos, generando y provocando caos, haciendo de esta manera que prácticamente la sociedad en aquella época, o sea, mejor dicho, la clase baja, sea mal vista en ese sentido, ¿no? Incluso Alberto Flores Galindo lo menciona así de esa manera o lo interpreta así de esa forma. Ahora paso a mi compañero Walter para que siga explicando sobre este proceso. Claro, ¿no? Tomaré lo mencionado por ustedes, por ejemplo, ¿no?
sobre la independencia concedida, concebida y conseguida, ¿no? Eso va a depender obviamente mucho desde la perspectiva por la cual uno lo va a ver. Conseguida por aquellos que sí iniciaron esta lucha dentro del territorio, concedida para aquellos que quieren darse el mérito de que si no fuera por ellos no tuviéramos la independencia. Y bueno, concebida obviamente ya es un punto medio como lo mencionó, pero es que la verdad, todo esto no hubiera sido posible si es que no hubiera tenido España su propia crisis, ¿no? Un problema de sucesión de la corona, luego motín tras motín entre la misma nobleza, respecto a la Corte de Cádiz, se intentó aceptarla, un sector quiso reivindicarse, ¿no? En este aspecto de la corona, pero luego no se acepta tal cual, quisieron mantener el absolutismo, lo cual no le gustará a las juntas de gobierno e iniciarán este proceso, ¿no? Más claro, la de Buenos Aires. El sector popular siempre fue, es y será una pieza importante, ¿no? Dentro de las revoluciones, dentro de los movimientos y dentro de todas las luchas. Porque como bien dicen, ellos vienen a ser la masa, el número. Esto se puede ganar quizás con inteligencia, pero también se necesitaría manos en este proceso de independencia. Si la gran población no hubiera tenido personas a quien seguir, pues tampoco se movería. Recordemos que si nosotros hablamos del sector andino, el sector andino siempre ha estado acostumbrado desde la época incaica, ¿no? Desde que llegaron de la colonia inclusive, a hacer un sistema muy jerarquizado vertical, que si tú no tenías a alguien quien los dirija, ellos no podían hacer nada. Y eso lo hemos visto muy claro, inclusive cuando se conquistó el Tahuantinsuyo, ¿no? El objetivo principal fue la cabeza. En el virreinato era dejarlos sin, bueno, no era dejarlos tal cual sin cabeza, sino darles aparentemente un líder, ¿no? Los famosos incas de Vilcabamba, por ejemplo, es un claro ejemplo. Y el problema también que llevaría en el proceso de independencia de estos sectores populares, que inclusive cuando ya se logra esta independencia no hay una unificación, es porque durante el virreinato también había una gran diferencia. Si estamos hablando inclusive de república de españoles y república de indígenas, y en un sector terciario muy bajo sería ¿cuál? El sector esclava. Si nosotros nos percatamos de ello, nunca, desde antes y durante, se dio, e inclusive podemos decir que hasta que después de la independencia, no se logró concretar una unidad verdadera que se buscaba, pero que sí tuvo una importancia, el sector popular, claro que sí, la esclava inclusive luchaba por sus amos, no luchaba por su independencia, a pesar que se le, digamos, se les dio la idea de que si es que ellos apoyaban esta independencia iban a ser libres, ¿no? Por ejemplo, lo de San Martín y los vientres libres, pero lo cual no se dio verdaderamente, porque tenías que pagar al amo para que recién sean libres. No se da. El sector indígena participó mucho, fue muy activo adentro, como los montoneros, pero tampoco fue, digamos, en este aspecto recompensada. Es ahí donde nosotros podemos, ¿no?, observar de que a pesar de haber tenido un gran protagonismo estos sectores populares, sector esclava, porque también hay que mencionar, ¿no?, a los afrodescendientes, y creo yo, desde mi perspectiva, no debemos separar, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, como, bueno, no es una, bueno, para mí no es una opinión decir, ¿no?, esclavo, indígena o campesino y mujer. Creo yo que la mujer estuvo dentro tanto del campesino como del esclavo. Es uno de los grandes problemas dentro de nuestra historia, ¿no? Siempre separamos demasiado. Pero deberíamos estudiar sector popular, claro, si es que vamos a hacer un estudio mucho más profundo, ahí sí podríamos hablar, ¿no? Sectores, los que estuvieron dentro del sector esclavo, los indígenas, los mestizos, los criollos, pero que inclusive también dentro de ese proceso te veían los intereses propios. Y estamos hablando de intereses propios de todos los sectores, no solamente hablamos de los criollos. Si hablamos de los esclavos, su interés era ser libre. De los indígenas, lo mismo, ser libre y tener mucho más participación política. Estamos hablando inclusive de los mestizos y los indígenas curacas, ¿no?, que trataron de tener su reivindicación dentro inclusive de la Corte de Cádiz. Quisieron abolir sus tributos. O sea, todo fue por interés. Todo ha sido un interés. Por eso es que
si es que hablamos de una independencia concedida, me parece que en mi opinión no cabe, porque la población igual buscaría su interés. Así haya sectores que se hayan opuesto, ¿no? Y ojo, opuesto en el sentido de independencia del 100%, porque recordemos que lo que San Martín estaba proponiendo era otra monarquía, ¿no? No estaba proponiendo que seamos libres al 100%, o sea, iba a estar otro rey. Entonces se puede decir que la monarquía actual de Europa, las personas no son libres. En el sentido político, no. Bueno, actualmente ya no es una monarquía tal cual, ¿no? Pero antes, cuando nos iban a implantar una monarquía, no. ¿Por qué? Si los criollos se levantan porque querían protagonismo político, no querían ya un rey. A pesar que la idea era cambiar, digamos, la pieza, más no el sistema, pero ya la población que quería la independencia, no San Martín, ojo, sino los criollos dentro del virreinato del Perú, querían otro sistema, no querían otra pieza dentro del sistema. ¿Me dejo entender? Es todo ese interés. Los criollos querían protagonismo político, pero no se los daba a quienes, los chapetones, los ibéricos, no se la daban. Ni que hablar de los indígenas, a pesar que eran vasallos, no sentían esa posición que se le daba como otro noble. Simplemente, inclusive hasta ellos se les consideraba como menores de edad. ¿No? Hablamos inclusive de las escuelas menores, que a la justa llegaban ellos, ¿no? Que era decir como la primaria completa nada más. Y solo aquellos que tenían acceso a la educación superior eran españoles o criollos. ¿Me dejo entender? Ahí el Claro. porqué el sector popular tuvo una gran importancia, a pesar de no estar tan letrados, porque muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir, por no decir todos, casi todos. Bien, buen punto también ahí, ¿no? Y es ahí donde Basadre dice, pues, ¿no? Y destaca la participación de estos sectores llamados sectores populares, por ahí dijeron, no, mi compañero, la plebe, ¿no? Los de clase baja, por así decirlo, porque los de la clase alta eran los españoles, los criollos, ¿no? Los que tenían grandes terrenos, ¿no? Sin embargo, también algunos de estos criollos participaron en el proceso de la independencia. ¿Y quiénes fueron los que los acompañaron a estos? Fueron los propios campesinos que trabajaban también para los españoles, ¿no? Y es por eso que, como dice mi compañero, todo fue cuestión de intereses, ¿no? Como dijo Walter, todos buscaban sus propios intereses. Por ejemplo, ahí señalaban también a los esclavos o ex esclavos, los esclavos libertos, ¿no? Ellos se asociaban, ¿no? En este caso, a las fuerzas realistas. ¿Por qué? Porque ellos tenían el poder de ascender socialmente, ¿no? Y se imaginan ustedes a un negro vestido con ¿no? Con el traje de un soldado, ¿no? Por ejemplo, tenía una vía de acceso al ascenso social. Y también cuando esta persona estaba involucrada en un delito, por ejemplo, tenía inmunidad, ¿no? ¿Quién iba a pensar que una persona afrodescendiente iba a tener inmunidad, ¿no? Dentro de un proceso, se podría decir, jurídico, ¿no? Entonces, justamente por eso es que no solamente los de la clase baja, digamos entre comillas, ¿no? Se juntaban no solamente al lado patriota, sino también que se juntaba al lado realista, ¿no? Y los que iban para el lado patriota, más que todo estos afrodescendientes, ¿no? Estas personas que muchos esclavos, cimarrones, ¿no? Otros que eran ya libertos, ¿no? Y más que todo los esclavos se unían al lado realista con la finalidad de buscar la libertad, ¿no? Era lo principal. Y ahí va también el punto importante que tocó Walter, ¿no? Que era el de buscar intereses propios. Y también un papel muy importante era de las rabonas, ¿no? Que habían mencionado las mujeres. Estas mujeres también pertenecían a este sector o a esta clase popular, ¿no? En la que el esposo iba a luchar por su patria, aunque algunos dicen que no había sentimiento de patriotismo en esa época, ¿no? Sino que solamente buscar ser libres de los españoles. Sin embargo, estas mujeres, iban
acompañando a sus esposos. Cumplían la función, algunas de entregar mensajes, otras llevaban, dicen, ¿no? Según algunas fuentes, que llevaban entre sus ropas, ¿no? Entre sus polleras, algunos, y entre sus mantas, algunos alimentos para poder, y medicina para poder curar y alimentar a parte de la población. Eran las que cocinaban, curaban a los que iban heridos, ¿no? Y esta era una función muy importante, y no solamente mujeres y afrodescendientes, mestizos e indios, sino que también estaban ahí personas jóvenes también con el ardor, ¿no? De presentarse a la lucha en busca de la libertad, se unían a ellos, ¿no? Que poco a poco, ¿no? Se fueron juntando, uniendo en la zona de los Andes y en la zona sur de nuestro país al inicio, ¿no? Posteriormente ya en la costa de nuestro país, ¿no? Y estos fueron los montoneros, ¿no? Los guerrilleros también, ¿no? Que eran vestidos como campesinos, ¿no? Que iban, y como dijo mi compañero Johnny, que en la costa eran relacionados o estaban relacionados al bandolerismo, ¿no? Y también dentro de estos guerrilleros había población afrodescendiente, ¿no? Y más que todo en la sierra eran unos montoneros indígenas, ¿no? Unos guerrilleros indígenas, ¿no? Entonces, sin embargo, se señala también que ¿por qué en Lima no se levantaron? ¿No? ¿Por qué en Lima no se levantaron estos indígenas que vivían ahí, los afrodescendientes, ¿no? Los de los sectores populares? ¿Qué creen ustedes, compañeros? ¿Por qué en Lima, porque había esta población, por qué creen que no se levantaron? Así como en los demás lugares, en las demás regiones de nuestro país, aunque no había regiones definidas como tal, pero ¿por qué es que no se levantaron como en estos lugares? Es que en Lima la población mayoritaria eran criollos o españoles, disculpen, las entidades españolas se encontraban principalmente en Lima, ¿no? Era muy difícil de penetrar, en pocas palabras, era el headland, ¿no? Del virreinato del Perú, y tratar de llegar a ese corazón por parte de la corriente libertadora le era un poco difícil, ¿no? Por eso que tenía que cortarle la arteria, ¿no? Y que era el Callao, por eso que era muy difícil, por eso que tampoco, a pesar que la información llegaba a Lima, pero Lima estaba muy marcado por este sentimiento más que nada realista. Bueno, yo tomo la palabra. Yo lo veo más que nada por un aspecto socioeconómico político, en la cual, como bien rescato lo que dice Walter, se concentraba el poder en este caso porque era el virreinato prácticamente que estaba acentuado en dicha capital. Pero sin embargo, estos de acá no se pudieron rebelar justamente porque los españoles prácticamente es como le hubieran dado todo a la mano, ¿no? Entonces como que rebelarse también sería como un castigo, quitarle todo lo que les había dado. Más que nada por ese sentido yo me voy a esta posición, ¿no? ¿Qué dice mi compañero César? Ya, ok. Eh, disculpen por la huella de fondo, ahorita va a pasar. Ya, entonces, continuando lo que estaban comentando mis compañeros, continuando lo que estaban diciendo mis compañeros, quisiera dar alguna información. Uno de mis compañeros nombró acerca de que en Lima no se pudo realizar revueltas, y esto es en parte cierto, bueno, hasta un punto, ya cuando se ven debilitados la población de Lima y quiere ingresar la corriente libertadora del sur. Ocurren movimientos de montoneros y guerrilleros en Guarochirí, ocurre en Guaura, ocurre en Canta. También acá apoyan al comandante Arenales, que es del Ejército del Sur, también con alimentos, con el sistema de mensajería y con distintos aspectos. Me gustaría hacer una comparación quizás con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, si bien no es independencia como tal, pero sí es un proceso revolucionario de cambio. En esa revolución, en un periodo de tiempo, logra la clase baja tomar el poder, la clase que era de menor
nivel, toma el poder y se caracteriza por su violencia. Época de Robespierre, esa época de la guillotina. Entonces, quizás nuestros criollos o la gente de poder de Lima haya reflexionado acerca de ello y diga, vamos, si esta gente que es de la clase baja piensa llegar al poder, entonces tarde o temprano va a llegar a Lima y va o a quitarme mi dinero o a quitarme la vida. Es entonces en donde ya esta clase adinerada se ve como vulnerada y luego realiza conversaciones junto con San Martín e impide que esta población que ya rodeaba Lima logre alcanzar el corazón del virreinato o ya casi una república, pero debido a las acciones de San Martín esto se anuló. Entonces, está claro que si es que San Martín no hubiese llegado con una función un poco más conservadora, quizás la población de menor poder adquisitivo hubiese llegado a la capital limeña y otra hubiese sido la historia. Quizás no hubiese sido una revolución liberal, sino una revolución desde las bases, donde el pueblo de menor poder logra así llegar al poder y quizás exista un gran cambio en cuanto a la sociedad, en cuanto a la política, en cuanto al sistema económico. Porque otro aspecto que se menciona en esta independencia concebida es que sigue una secuencia liberal que parte de Europa, parte de Norteamérica y luego en Sudamérica. Entonces esa es la tendencia. Si hubiese llegado a la población popular al poder, esto hubiese sido sumamente distinto. Y eso es lo que marca en nuestro proceso de independencia, que lastimosamente fracasó en el intento de llegar al poder, pero sí tuvo la intención. Desorganizados todos, pero la iniciativa creo que hay que valorar por sobre todo. Pero entonces señalas que si la revolución habría empezado desde la clase baja y hubiese el pueblo o estos sectores populares habrían tomado el poder, el destino hasta ahora de nuestro país habría sido diferente o tal vez similar al de Francia. A ver, de Francia hay distintos procesos porque luego sigue Claro. Napoleón y la cosa va a cambiar, pero al menos acá en la misma fuente mencionan que los criollos estaban temerosos de lo que quizás iba a suceder igual que en Francia, igual que en Haití, donde a la gente rica los mataban. Entonces, si es la gente pobre la que llega al poder, es probable que hubiesen realizado mejoras para su condición y hubiese sido no una república de gente blanca o gente descendiente de los españoles, sino una república descendiente del mismo pueblo indígena o mismo pueblo subyugado. No se sabe a ciencia cierta, pero otra hubiese sido la historia, sí o sí. Claro, es en base a posibilidades y especulaciones, ¿no? Y sí, es un punto muy importante, ¿no creen ustedes? Y yo con base a lo que dice César, ¿no? Me pongo a pensar cómo habría sido también nuestra sociedad actual, ¿no? Y no habría visto luchas o militarismos o los militarismos dentro de nuestra república, el primer, segundo militarismo, tercer militarismo, y esta lucha de toma de poderes, probablemente, ¿no? Probablemente nuestra sociedad actual y nuestro gobierno actual haya sido diferente, ¿no? Entonces, no sé si tienen algo más que acotar, mis demás compañeros. Es que también era difícil, ¿no? Concretar ello, porque si no existía un sentimiento unitario, ni siquiera desde el virreinato, iba a ser imposible tratar de manejar un gobierno unitario, ¿no? Por eso que había, como tú mencionas, golpes tras golpes de Estado, caudillismo, toma del poder por intereses propios, inclusive recién te podría decir que el primer civilismo o posterior, inclusive me atrevería a reconstrucción nacional, el Perú recién se plantea un proyecto nacional, ¿no? Pero antes de ello no había. Solo eran intereses o construcciones por concretar y nada más y cumplir. Pero como hubiera sido otra historia, ¿no? Si el sector popular hubiera tomado la iniciativa, pero también era el problema de que ellos no accedían a este conocimiento.
Y tampoco no había unión, como había mencionado antes, Claro, ¿no? inclusive mencionan que durante el virreinato muchos frailes que eran los asesores o como tomarían en el caso, ¿no? Profesores particulares de muchos de estos indígenas nobles, se lamentaban de que ellos no pudieran ir a una universidad, ¿no? Eso es lo más curioso, se lamentaban porque tenían demasiado potencial, pero porque necesitaban tenerlos en ese nivel cognitivo, porque ellos sabían, la corona sabía, y todos los que están en el poder absolutista, ¿no? El antiguo régimen sabían que si la población accedía a este conocimiento, era su propio, era como darle la daga a su enemigo, ¿no? Por eso es que los que toman la batuta son aquellos que sí tuvieron acceso, que son los criados. Ujú. Claro, ¿no? Y es ahí donde vemos a los precursores de la independencia, que muchos de ellos eran letrados, ¿no? Y fue una función principal, creo yo, de la administración colonial, el de separar o dividir a estos sectores populares en castas, ¿no? Los mestizos, los indios, ¿no? Los afrodescendientes, hasta llegar a esa etapa atrás, en el aire, no te entiendo, ¿no? Y cada una de estas castas tenía una especie de posición, ¿no? Dentro de la sociedad. Y justamente esta posición generaba rivalidad entre ellos. Y yo creo, ¿no? Según mi opinión, ¿no? Y reflexionando un poco lo que dice César, ¿no? Si habría habido esta unión, ¿no? Y no estas desigualdades entre la población, es más probable que ellos habrían sido los primeros en levantarse en contra de, como se dice, el yugo español, ¿cierto? Entonces, sin embargo, este sector fue muy importante, a pesar de, se podría decir, de los contras o de las cosas que iban en contra de este proceso emancipador. Muchos de estos se levantaron y juntos con las fuerzas, ¿no? De las corrientes libertadoras, fuerzas, como había mencionado, extranjeras, ¿no? Se levantaron y lograron la independencia de nuestro país, Muy bien. ¿no? Entonces estaríamos finalizando con este conversatorio acerca de la importancia y la participación de la clase baja, entre comillas, ¿no? De este sector popular dentro de la sociedad virreinal en nuestro país. En proceso de independencia, claro que sí. Claro, Gracias. igualmente, gracias.